Hola, ¿qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. El día de hoy voy a compartir con ustedes comentarios acerca del tema de participación y utilidad de los trabajadores desde la perspectiva tributaria. Hay que recordar que esto no es algo reciente. Incluso la misma cartilla de la administración tributaria presenta problemas y nos desorienta un poco con respecto a este tema. Si nosotros queremos verlo a nivel fechas, en el año 2011, como ustedes saben, marca la pauta de un cambio aquí en contabilidad. Ese cambio está vinculado al hecho de que entran las normas internacionales de información financiera, entra el plan contable general empresarial 2010, que bueno, ya es histórico porque ahora ya hablamos de un plan contable general empresarial modificado 2019, y también se nos plantea el tratamiento tributario. Tradicionalmente la participación y utilidad de los trabajadores, y hasta ahora en la declaración anual muchos contadores tienen problemas porque piensan que la participación y utilidad de los trabajadores estaba con una cuenta 87, ¿no? O cuando ya no saben que no es 87, sino de pronto encuentran con una distribución legal de la renta, ¿no? En la casilla respectiva de la declaración anual, y muchos colegas ahora en la declaración dicen yo aplico NIF y esto se bloquea. Pues lógicamente ya no tiene razón de ser. Y lo que pasa es que contablemente la participación en utilidad de los trabajadores desde el año 2011 se rige bajo la NIC número 19, y entonces contablemente nos enfrentamos a un gasto y un pasivo. Un detalle muy importante a tener en consideración es que nosotros, cuando trabajamos el tema de la contabilidad y queremos ver el tema de registro, no vamos a encontrar específicamente, ojo con ese detalle, no vamos a encontrar específicamente una cuenta contable. Las NIF, las normas internacionales de información financiera, no nos dicen específicamente usa tal cuenta. Nos hablan acerca de elementos de los estados financieros, y entonces es justamente la NIC número 19 que nos propone este tema, nos propone hablar acerca de el gasto, el pasivo. Pero la administración tributaria, al enterarse que de pronto hay una norma que habla acerca del gasto, entonces pone su atención en este tema y empieza a brindar un tratamiento y una posición a través de un informe. Y es justamente lo que nosotros debemos de conocer, porque lamentablemente cuando se da la cartilla de la declaración anual, este tema también no es muy claro. Veamos entonces qué es lo que dice SUNAT acerca de este informe, y luego también, como siempre, lo trasladamos a números. En el año 2012 sale este informe que tú estás visualizándolo aquí, y nos habla acerca del tratamiento tributario aplicable a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Un detalle importante, estimado amigo, estimada amiga, un detalle muy importante. ¿Sabías tú que si hablamos nosotros del cálculo de la participación en utilidades, el cálculo no se da sobre las utilidades, para nada? Tributariamente se da sobre la renta neta. Sí, eso es bastante interesante, porque cuando nosotros trabajamos este tema de participación y utilidad de los trabajadores, el cálculo no es sobre la utilidad, sino es sobre un concepto que es renta neta. Interesante, que más adelante voy a comentarlo a nivel de números. Vamos a trabajar una estructura para poder conocer de mejor manera. ¿Qué es lo que pasa con la administración tributaria? De frente nos vamos a la conclusión para poder enfocar de manera adecuada este tema. De frente nos vamos ahí. Entonces, hay un detalle muy importante. Quiero señalarte lo siguiente antes de continuar. Cuando nosotros vemos estos temas desde un punto de vista tributario, ya cuando tú tienes un concepto como gasto, tienes un concepto como ingreso, que seguramente tú ves asociados al tema del impuesto a la renta,
Hay que tener en cuenta que el impuesto a la renta, ojo con ese detalle, no define qué cosa es un gasto, qué cosa es un ingreso. ¿Ya? El impuesto a la renta no define, o sea, no vamos a encontrar dentro de la normatividad del impuesto a la renta qué es un gasto o qué es un ingreso. Pero lo que sí hace la norma del impuesto a la renta es señalar, ok, no te digo que es un gasto, pero sí te voy a decir qué cosa es un gasto deducible, y también te voy a tener que decir qué cosa es un gasto no deducible. ¿Ya? Entonces, ahí está esos dos esquemas. Y en el caso del ingreso, te voy a decir, el ingreso a lo mejor es grabado, y a lo mejor el ingreso no es grabado, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de trabajar estos conceptos? Cuando nosotros vemos esta frase, deducible, ahí estamos mal, a ver, vamos a colocarlo correctamente. Cuando nosotros hablamos de lo deducible, lo no deducible, cuando nosotros hablamos de lo grabado, lo que no es grabado, para poder afirmar que se tiene alguna de estas categorías, nosotros tenemos que preguntarnos acerca de cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para que se dé una validez desde el punto de vista tributario. Ese es el detalle. Entonces, cuando tú te encuentras con un tratamiento tributario, es muy importante que te enfoques, a las condiciones. Si me dice, este gasto es deducible siempre y cuando, ¿qué pasa? Siempre y cuando se cumpla tal condición. ¿Ah? Ese detalle es muy importante, hay que tener en consideración. Entonces, si nosotros nos hemos enfocado adecuadamente en ese tema particular, nosotros tenemos lo siguiente, y quiero que juntos revisemos la conclusión de este informe. Es el informe, por si acaso para los que han llegado un poquito tarde, informe 033-2012. SUNAT. ¿Ya? Entonces, ojo con este tema relacionado a la participación en las utilidades de los trabajadores. ¿Ya? Relacionado a la participación en las utilidades de los trabajadores. Ojo con eso. Bien. ¿Qué es lo que nos dice? Si tú quieres determinar el impuesto a la renta, perfecto. La participación en utilidades de las empresas, en todos los casos, para efecto tributario, la participación de utilidades siempre en todos los casos va a ser un gasto. Perfecto, pero nos dice, acá viene la palabrita, deducible. ¿No? Lo que hace un momento te había dicho, deducible. Y tú cuando encuentras dentro de un informe SUNAT, cuando tú encuentras una opinión por parte de la administración tributaria, estás viendo, y dice gasto deducible, entonces inmediatamente lo que surge en nuestra cabecita es, ¿cuál es la condición o cuáles son las condiciones que nos plantea la administración tributaria para este tema en particular? Ahí está ese detalle. Entonces, ese es el pequeño problema que tenemos. Entonces, ¿cuál es la condición para que la participación en utilidad de los trabajadores sea gasto deducible? Ese es el pequeño detalle. Nos dice, bueno, para que sea gasto deducible del ejercicio que corresponda, ahí viene la condición, siempre que se pague dentro del plazo previsto para la presentación de la declaración jurada anual del ejercicio. Entonces, si bien es cierto, nosotros, si queremos graficar aquí, tenemos el año 2000, puede ser en la pizarra, por favor, puede ser nuevamente, sí. Sí, a ver si me apoyas con otra pizarrita. Nos apoyan compartiendo, colegas, nos apoyan compartiendo, estimados amigos que nos están siguiendo en vivo. También nos pueden apoyar con su respectivo tab, ¿sí? Y hay personas me dicen, ¿sabes qué? No tengo tiempo a esta hora para verlo. Nuestras sesiones los encuentran en nuestro canal de YouTube y todos nuestros lives.
En YouTube nos ubicas como CPC Dionisio Canagua. Si no te has suscrito al canal, puedes ver las veces que desea. Los lives que hemos estado haciendo en las noches anteriores, también los puedes encontrar ahí, sobre diferentes temas que hemos estado abordando. Muy bien. Entonces, con respecto al tema de este informe, se nos habla de la participación, que hay una condición, y me dicen, a ver, grafiquemos ese temita. Muy bien, entonces nosotros tenemos lo siguiente, vamos a colocar acá una línea en el tiempo, y entonces tenemos acá el 2023, ya, y acá tenemos el 2024. Ya, entonces acá tengo un dato importante. De acuerdo a lo que me dice este informe, me dice, constituye gasto deducible del ejercicio al que corresponda, mira lo que dice, siempre que se pague dentro del plazo previsto para la presentación. Entonces quiere decir, plazo previsto para la presentación. Entonces acá yo tengo un dato que es el plazo previsto para la presentación, ¿qué nos dice? Para la presentación de la declaración jurada anual. Para la presentación de la declaración jurada anual. ¿Ya? Entonces, ese es el detalle, declaración jurada anual. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Si es que yo realizo el pago, obviamente la participación utilidades, y eso es un consejo, yo les sugiero que se determine al cierre. De hecho, la participación en utilidades, el asiento contable que se tiene, es 6.2 por favor. El asiento contable que tenemos de la 62941 versus la 413, este asiento contable que hacemos, forma parte de la contabilidad del año 2023. Este asiento tiene que estar en el libro diario del 2023. ¿Ya? Entonces ahí lo tengo. Ahora, el problema para sustentar la deducibilidad es el siguiente. Si yo lo pago durante este periodo, es decir, hasta el plazo previsto de la presentación de la declaración, entonces voy a decir, es un gasto tributario o deducible para el año 2023. Ya. Dionisio, y si se paga, digamos, después, se paga por acá, si se paga por acá, sabiendo que tenemos 2024, entonces se convierte en un gasto tributario del 2024. ¿Sí? Ese es el detalle importante, ahí se convierte en un gasto tributario del 2024. Entonces, esto es muy importante. Ahora, si bien es cierto, el informe SUNAT nos habla acerca de el plazo previsto para la presentación de declaración jurada anual, entonces nosotros sabemos que esto está asociado al cronograma de vencimientos de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces, ojo con ese detalle, y si nosotros quisiéramos complementar un poquito el asiento para poder dar un boceto, entonces yo tendría acá como asiento, vamos a colocarlo aquí, yo tendría acá de esta parte como asiento, si yo quiero que eso que está en rojo sea un gasto del 2023, el asiento 41.3 a la 10, 4 probablemente, este asiento de pago tendría que hacerse hasta dentro de este tramo de tiempo. Y si yo digo no va a ser gasto aceptable, ya lo voy a reparar, entonces se va a pagar una 41.3 a la 104 después de esto. Entonces, después de la fecha de vencimiento de declaración anual. Entonces, son elementos clave que nosotros tenemos que tener en cuenta. Son elementos clave muy importantes que nosotros tenemos que pensar al momento de trabajar, como consecuencia de este informe que nos da la Administración Tributaria, que es el informe 033-2012, ¿ya? Es el informe 033-2012. Ok, entonces llega el momento de hablar de algo más y poderte ilustrar de cómo es el esquema de vinculación contable
para efectos de llegar a la determinación de la participación de utilidad de los trabajadores. Ese detalle es muy importante. Eso lo vamos a hacer a continuación. No sin antes comentarte que el día de mañana, 8 de mayo, inicia nuestro evento Estudios Contables, Organización y Gestión. No basta saber de contabilidad, también tenemos que saber de gestión, no se olviden. Pueden solicitar mayores informes contactando con la señorita Claudia Ramírez al WhatsApp 958-672-735. Repito, WhatsApp 958-672-735. Estudios Contables, Organización y Gestión. Muy bien, entonces ahora, dado este análisis que hemos hecho del informe, la pregunta para cerrar este punto es: ¿cómo graficamos conceptualmente desde un punto de vista de un proceso contable la participación en las utilidades? Es decir, ¿cómo llegamos a ese dato? ¿Sí? ¿Y cuándo nosotros lo debemos obtener? Eso es lo que vamos nosotros a trabajar a continuación. ¿Ya? Así que presta atención, presta atención. Muy bien. Nosotros tenemos aquí los datos del año 2023. Es el ejercicio 2023. Y luego, obviamente, el siguiente ejercicio 2024. Muy bien. Como consecuencia de ello, tú sabes que aquí, en la fecha de corte, todos nosotros que realizamos procesos de cierre contable, nosotros que trabajamos en contabilidad en el día a día, sabemos que aquí vamos a tener que obtener un balance de comprobación. Nuestro primer balance de comprobación. Siempre cuando ustedes trabajen un balance de comprobación, es muy importante que se fijen en el tipo de utilidad que obtienen. Por ejemplo, me dicen, aquí yo tengo una utilidad, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? Utilidad antes de participaciones e impuestos. Eso es muy importante. Cuando tú realizas tu contabilidad, cuando tú cierras tu contabilidad, cuando tú obtienes ese cuadro que se llama balance de comprobación, siempre como profesional date cuenta, ya, eso es muy importante, como profesional date cuenta. ¿De qué me doy cuenta, Dionisio? Date cuenta de qué tipo de utilidad te está mostrando ese balance de comprobación. Ese es un detalle muy importante, ¿ya? Entonces, el primer balance de comprobación usualmente es el que se refiere a la utilidad antes de participaciones e impuestos. Pero nosotros no vamos a hallar la participación de utilidades con esa información. Y acá viene el esquema importante. Nosotros vamos a tomar la utilidad antes de participaciones e impuestos. Acá te lo voy a colocar con unas letritas XXX. Y a esto nosotros lo vamos a corregir, porque el objetivo es que tenemos que llegar a una renta neta. Tenemos que llegar a una renta neta. ¿Cómo yo llego de una utilidad antes de participaciones e impuestos que está dentro del ámbito contable? Ahí le ponemos ámbito contable. ¿Cómo llegamos a algo que está en el otro lado, en el ámbito tributario? ¿No? ¿Cómo es que llegamos ahí? Ese es el pequeño detalle que tenemos. Para eso nosotros tenemos que considerar dos cosas. Primero tenemos adiciones, gastos que no cumplen los requisitos tributarios, conceptos que no son aceptables para efecto de impuesto a la renta, si quieres llamarlo de otro lado. También están las deducciones establecidas para efectos de aplicación del impuesto a la renta, y de ser el caso, el arrastre de pérdidas tributarias. ¿Sí? Todo ello va a significar que nosotros determinamos una renta neta, ¿ya? Y entonces, Dionisio, ¿y cómo llegamos a la participación y utilidad de los trabajadores? Aquí viene una regla fundamental. Solo se entrega, ¿ya?, participación en las utilidades de los trabajadores si tenemos dos situaciones en particular. La primera, la empresa tiene renta neta, y la segunda, en promedio se tiene más, le vamos a poner, de 20 trabajadores. Más de 20 trabajadores.
si tienes en promedio más de 20 trabajadores y renta neta, si tú tienes estos dos requisitos, tienes que calcular participación utilitaria de los trabajadores. Si tienes uno de ellos, no hay problema. Si tienes tan solo uno de ellos, no hay problema, no es necesario. ¿Ya? Entonces, ojo con ese tema. Entonces, ¿cómo yo llego a la participación utilitaria de los trabajadores? Muy sencillo. La fórmula es muy sencilla. Voy a agarrar la renta neta y la renta neta la voy a multiplicar por el porcentaje de participación utilitaria de los trabajadores y de esa manera llego al dato. ¿Sí? De esa manera llego al dato. Entonces, hay una norma que nos indica los porcentajes, que está entre el 10, 8, 5%. Pero ese tema lo tocaré otro día. ¿Ya? Entonces, espero que tú hayas aprendido el día de hoy que para hablar de participación de utilidad de los trabajadores, nosotros no podemos deducir así de frente, tal como está en la cartilla. Nosotros no podemos hacer eso. No se puede hacer. Nosotros lo que necesitamos es, previamente, analizar primero el impacto tributario de esa participación de utilidad de los trabajadores desde un punto de vista contable, con nuestra norma internacional de contabilidad número 19, y desde un punto de vista tributario bajo este informe. ¿Ya? Entonces todo esto se asocia al proceso de cierre. Se supone, colegas, que nosotros tenemos que tener en consideración esos elementos para poder trabajarlos de la manera más adecuada, ¿no? De acuerdo a lo que hemos señalado aquí. ¿Ok? Muy bien. Antes de terminar, recuerden que pueden visualizar nuestras sesiones en vivo, por ejemplo esta sesión también, en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran en YouTube como CPC Dionisio Canagua. ¿Ya? Ahí nos encuentran en YouTube. Y también, si desean mayores informes de eventos, también pueden coordinar con Claudia al número que se indica. ¿Ya? Muy bien, estimados amigos. Gracias por haberme seguido el día de hoy y espero que hayamos aprendido algo más acerca de este tema, participación, utilidades de los trabajadores. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Hasta la próxima.